Uno de los principales problemas de la holohomeopatía es aprender a seleccionar y repertorizar exactamente cuáles son los recursos homeopáticos que deben aplicarse para tal o cual problema. Cuando nació la agrohomeopatía, nació principalmente con un enfoque antropocéntrico. Quiere decir, se suponía que los remedios homeopáticos que tenían buena actividad sobre los humanos y animales automáticamente aplicarían en condiciones similares en las plantas. Pero posteriormente se descubrió que no era así, porque los humanos compartimos más o menos 50% del DNA con las plantas. Quiere decir, si aplicamos el método antropocéntrico pensando que si un remedio homeopático tiene muy buen resultado en los humanos, lo tendrá automáticamente en los animales y en las plantas, vamos a llegar a un gran error, a un gran margen de error. Si la diferencia de la estructura genética de las plantas y humanos representa más o menos 50 y 50%, entonces vamos a tener 50% de probabilidad de acertar o 50% de probabilidad de no acertar. Esto equivale prácticamente a cero certeza sobre el resultado. Si lanzamos una moneda al aire, tenemos 50% de probabilidad de que caiga uno u otro lado. Exactamente lo mismo sucede en la agrohomeopatía antropocéntrica. El grado de incertidumbre es demasiado grande, es prácticamente equivalente al azar. Sin embargo, todos los organismos que están presentes en nuestra Tierra se han desarrollado, han evolucionado bajo el principio de similitud metabólica. Esta similitud metabólica se puede expresar en índices de similitud. Quiere decir, analizamos los metabolitos secundarios presentes en una planta y luego buscamos en cuál otra planta se encuentran estos metabolitos y en qué cantidad. Esto se cuantifica, se pone en forma de tablas que llamamos tablas de similitud metabólica y nos permite descubrir el grado de parentesco, que no es un parentesco genético, no es un parentesco taxonómico, sino parentesco metabólico entre diferentes especies de las plantas. Las plantas con alto grado de similitud son candidatos para seleccionarse como remedio para tratarse entre sí. Bajo el mismo principio se organizan los insectos. Tienen semioquímicos comunes con los cuales se organizan, interactúan, se comunican y estos pueden ser expresados también en listas de similitud. Similitud entre diferentes tipos de insectos. Pero lo más interesante, que la similitud metabólica no sucede solamente entre las plantas, no sucede solamente en el reino de las plantas, sino sucede y sucede a diario en relaciones interespecie. Quiere decir, hay insectos que contienen semioquímicos que son iguales a metabolitos secundarios de algunas plantas. Curiosamente, muchos de esos metabolitos secundarios de las plantas son interpretados por los insectos como semioquímicos, quiere decir, como feromonas, sinomonas, alomonas, cairomonas, todo tipo de sustancias que atrae o repele activamente a los insectos. La inmensa mayoría de estos intercambios bioquímicos entre plantas, insectos, animales, microbios, se realiza en el nivel de dosis homeopáticas. A diferencia de los humanos, quienes nos orientamos principalmente por nuestra vista, los insectos deben sentir una atracción emitida en forma de feromonas o simplemente atractores bioquímicos emitidos por la planta.
pero para poder reconocer la sustancia como tal, deben ser capaces también elaborarla y reconocerla. Quiere decir que hay un grado de similitud metabólica entre insectos y entre las plantas. Si observamos, por ejemplo, la abeja europea, Apis mellifera, tiene una gran capacidad de relacionarse con su medio ambiente. Contiene una gran cantidad de semioquímicos que son comunes a los metabolitos secundarios de las plantas. Esto le permite tener un gran radio de interacción con muchas plantas a las cuales presta servicio de polinización. Pero estas señales químicas o bioquímicas que se intercambian entre plantas e insectos son interceptados por otros organismos vivos, no solamente por insectos plaga u otros polinizadores o parasitoides de las propias abejas, son interceptadas por una gran cantidad de organismos de diferentes tipos, incluyendo a los vertebrados. Es interesante observar la confluencia o la similaridad metabólica bioquímica entre los grandes carnívoros, grandes depredadores carnívoros y el mundo de los insectos y el mundo de las plantas. No viven separados, tienen una estrecha relación. Los grandes carnívoros atraen por medio de señales bioquímicas activamente las diferentes partes del olor y permiten que se acerquen hacia ellos los herbívoros que posteriormente servirán como comida para ellos. La intervención holohomeopática consiste en repetir lo que la naturaleza hace de por sí, aplicar pequeñas cantidades de sustancias provenientes de las plantas, de los insectos, de las diferentes partes del olor, conectarlas con las diferentes partes del olor y esto se traduce en un aumento de fertilidad, en un aumento de biodiversidad y en una mejor progresión vital de todas las partes del olor.